damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Antonio Moreno Bello. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas. Antonio, hablamos o conocemos, nos acercamos a la Córdoba más cinematográfica, que llega a nuestra sección Patrimonio, una ciudad que también ha asistido a la evolución del séptimo arte, el cual ha recurrido una y otra vez a diferentes escenarios de esta tierra ibera, patricia y califal. Bueno, Antonio, vamos a hacer un recorrido, un itinerario apasionante que nos va a llevar pues muchísimas entregas, ¿no? Vamos a conocer detenidamente pues los detalles, los pormenores de esas películas, de esos rodajes que recalaron en muchas ocasiones en Córdoba. Efectivamente, después de la introducción del programa pasado, lo que vamos a hacer es entrar ya de lleno en nuestra lista de películas, ¿vale? Quizá esta primera parte sea la más árida o la más aburrida, porque estamos hablando de cine mudo, lógicamente. Entonces, el cine mudo español es el gran olvidado, lamentablemente. Y esto es así por varios factores. Uno de ellos es por la propia naturaleza de las películas, me refiero al soporte. Las antiguas emulsiones de nitrato, pues con el tiempo se degradaban y se deterioraban, haciendo que la película se perdiera de forma definitiva. Entonces, pues si no se tenía un mínimo de cuidado, pues la película ya desaparecía y se perdía para siempre. Por otro lado, tenemos la desidia y el desinterés por parte de las instituciones y también por parte de la industria, con la excusa de que no interesa, porque ahora que estamos en la tecnología de las 3D, del sonido envolvente, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre recuperar el cine mudo? O sea, tiene todos los ingredientes para que el público le dé de lado. En blanco y negro, no tiene audio, en fin, mala cosa. Entonces, pues, empezamos a hablar, pues, yo tengo 16 películas mudas hechas en Córdoba. De esas 16 solo se conservan 6 y yo tengo 4. Así que iremos haciendo lo que podamos. Para que te haga una idea, de todo el cine rodado entre el año 1896 y 1930, solo se conserva el 10%, lo cual nos da una idea de todo el cine mudo español que se ha perdido. Estos materiales, además, eran altamente inflamables. La más mínima chispa, el más mínimo incremento de temperatura en los almacenes o en los laboratorios, pues da al traste con horas, y no horas, sino años de trabajo. Se guarda todo en un mismo almacén, quizás no hay media de extinción ninguno, basta que arde una película para que ardan todas. Entonces, además el cine español ha pasado ya por varios incendios, con lo cual hay incendio tras incendio se ha ido perdiendo material para siempre, lamentablemente. Antiguamente tampoco existía la cultura de la conservación o de la preservación de este tipo de material. Las películas se reciclaban. Una vez que terminaba su vida comercial, pues las películas, el material gráfico se tiraba y las películas se reciclaban. Se reciclaban en más película virgen, por ejemplo, porque era cara y escasa, y se reciclaba además en elementos tan curiosos como peines, como ganchillos, en fin, como este tipo de materiales, porque claro, antiguamente no existían los plásticos y pues había que sacar materiales de donde fuera. Entonces leí en no sé qué libro que buena parte del cine mudo español estaba en los tocadores de las señoritas de la alta sociedad española. Curiosísimo. Y sobre todo muy, muy significativo, ¿no?, de lo que estás diciendo, de esa importancia que se daba, ¿no?, al entonces material. Afortunadamente ya Filmoteca se ha puesto las pilas, se están conservando adecuadamente las películas, las que se conservan, claro, en condiciones estrictas de temperatura y de humedad, por lo menos para que no se degraden más, y por supuesto en ambientes súper controlados. Ahora lo que estamos esperando es que algún alma caritativa acuda a todas estas películas, se restauren, se hagan copias de buena calidad, que incluso se pueda transferir a algún formato digital de forma perenne, ¿vale? Buen ejemplo de lo que te digo es la primera película de la que vamos a hablar. Esta película se rodó en el año 1915
y no existe ningún tipo de material al que acudir para ver esta película. Está citada en varias guías, pero no hay información. La película se titula La otra Carmen y la rodó José de Togores en el año 1915. Casi 2 décadas después, ¿no?, de la invención del cinematógrafo, esa máquina mágica que nacía pues al calor de la Segunda Revolución Industrial y que nos permitía, ¿no?, y que nos sigue permitiendo, pues por esa ilusión óptica de los fotogramas por segundo, recibir una imagen en movimiento. Cambiaría el rumbo no ya de la cultura, sino de la historia, ¿no? Para ilustrar esta película, pues te he traído una fotografía, que además es de mi propia colección, que es una escena taurina en el antiguo Coso de los Tejares, ¿vale? Entonces, si algún día se encuentra esta película o encontramos algo de información, quizás pues la escena, alguna escena que veamos sea muy parecida a lo que estamos viendo en la pantalla. El argumento es dice: una señorita de la aristocracia cordobesa se halla locamente enamorada de un noble matador de toros. En el Coso de los Tejares, el torero sufre una acogida y muere a consecuencia de esta. Ante esta fatalidad, su enamorada se suicida arrojándose al río Guadalquivir. El argumento es tremendo, vamos. Es muy al gusto de la época. Queda claro que es una película de corte taurino. Y de esta película se recogen notas en la prensa local tan jugosas como la que paso a leer a continuación. Esto, bueno, se publicó en el diario Córdoba y dice así: toros para el cine. Hoy, a las 10 de la mañana, se celebrará en la Plaza de Toros la anunciada lidia para impresionar una de las escenas más patéticas de las ya renombradas películas de Córdoba, aquella en que un toreador enamorado muere en las astas del toro. Sería una lástima que la escena de color no resultase a pedir de boca por celebrarla en uno de estos desapacibles días del mes de enero. La película se rodó en el mes de enero. Nos han dicho que el bello tormento del toreador se desmaya en esta escena y que la pobre mujer acaba poco después sus días entre las turbias aguas del Guadalquivir, junto al caño de Venceguerra. Verdaderamente que todo esto es de una poesía enternecedora que parte los corazones. Ya la propia prensa se mofaba de la película, o sea que empezamos bien nuestro particular recorrido. Y es que claro, nos pintaban pues como eso, como bandoleros, como toreros, como la película incluso tiene una escena en la que salen las navajas, hay muertes violentas, en fin, así es como nos presentaban, claro. Hablamos de una de las primeras versiones de la obra de Prosper Mérimée. Tenemos que decir que seguramente las personas que nos estén viendo pensarán en cómo se acometían, ¿no? Rodajes como la embestida de un toro contra el matador, y por otro lado ese suicidio, ¿no?, en las aguas del río Guadalquivir, ¿no? Pues sí, yo también me lo he preguntado y me lo imaginaba, pero bueno, antiguamente el cine, como actualmente, sobre todo lo que vemos es falso. Claro, pero la simulación era doblemente difícil, ¿no? La simulación debería ser muy complicada porque en estas fechas no habría extras, no habría dobles, no habría especialistas. Entonces lo más seguro es que el propio torero se dejara coger, me imagino, por algún toro, y luego pues tiraran alguna muñeca por el río, en fin, no sé cómo se rodaría. ¿Cómo se podría hacer eso, no? Son los interrogantes que se nos plantean, como decimos, en un periodo, Antonio, que para ti, como investigador, como coleccionista, también resulta muy inaccesible, ya lo hemos dicho, celuloide desgastado en el mejor de los casos, destruido, desaparecido, falta, ausencia casi total de un material gráfico complementario. Debes optar por fuentes secundarias. Secundarias, ¿no? Claro, entonces pues he tenido que acudir a la prensa, porque ni siquiera en las revistas de la época figura esta película. Entonces, bueno, esto que he leído se publicó en el diario Córdoba, en 1915, y hay referencias también de un diario jerezano, incluso de un diario granadino, ¿no? Porque el rodaje transcurrió en Jerez, entre Córdoba, Jerez y Granada. Entonces los periodistas se iban avisando uno a otro de que llegaba el equipo de peliculeros, como se llamaban antiguamente,
a la ciudad. En fin, eran los dramones del gusto de la época. Y una muestra de una Córdoba folclórica que por desgracia va a tener muchísimas nuevas revisiones, ¿no? Va a haber muchas películas que se acerquen a Córdoba buscando precisamente, ¿no?, esta España pues muy folclórica, muy prototípica y muy alejada de la realidad, ¿no? Así es, esto lamentablemente no es el último ejemplo de esto que estamos hablando, sino que es el primero que inaugura una saga de, bueno, pues de lo que se ha venido a llamar de la Andalucía de pandereta y que ha bautizado un género que es el de las españoladas. En fin, esto es lo que hay. Nos toca trasladarnos al año 18 para hablar de la película de Rafael Salvador, La España trágica o Tierra de sangre. Eso es, esta es la primera película mínimamente rigurosa que utilizaba la ciudad como escenario natural. Esta se hizo en el año 1918, se titula La España trágica y ese es el cartel de la película, pues aquí la que llama además Poema cinematográfico. Otra película de ambiente taurino que recogió imágenes de la Res Brava del cortijo del torero Machaquito. Los exteriores se localizaron en Madrid, en Toledo, en Sevilla, en Granada, La Línea, Algeciras, en Jerez y en Tetuán. Y en Córdoba tenemos imágenes en el Puente Romano, el Patio de los Naranjos, en la Mezquita Catedral y en la Sierra. Esta película tampoco se conserva, solamente, bueno, pues tenemos algunos fotogramas, algunas imágenes, pues porque sí viene recogida en prensa de la época y, bueno, algo hemos podido encontrar. Una película que alcanza el logro de llegar, ¿no?, a la cartelera, a carteleras extranjeras, ¿no?, incluso. Sí, esta película se exportó. No tampoco gozó del favor de la crítica, sí, pero efectivamente se exportó. No sé si para bien o para mal, porque además da una imagen falsa en el exterior, ¿no? Claro. Bueno, esto es un film confeccionado a medida de aquellos que buscan emociones intensas y que a la vez devuelven la actualidad a los films de tauromaquia. Rafael Salvador, que es el director de esta película, elabora un largometraje típicamente español, el cual, lejos de obviarlo, intensifica todos los tópicos del género: matadores de toros, amores y celos, bandoleros y gitanos, etcétera, etcétera. En fin, falsificando por completo la imagen de la Andalucía de la época, claro. Bueno, pues ya he hablado de los lugares de rodaje. Hablamos de una plástica tarjeta postal en la que vemos paisajes como la Mezquita de Córdoba, la Cartuja de Jerez, las calles tortuosas de Tetuán y la Giralda de Sevilla, ¿vale? Y es lo que me decía antes, algún tiempo después de haber sido estrenada, al realizador se le ocurrió cambiarle el título por el ya tremendo Tierra de Sangre. Estos cambios de título yo honestamente no sé a qué obedecen. No sé si es que... Pero es una duplicidad que llama la atención. No sé si es que la película no funcionó o... No lo sé, igual... Ciertamente la película era muy larga para la época. Entonces cabe la posibilidad de que no funcionara bien y que la recortaran, como suele pasar. Entonces esa especie de segunda versión me imagino que llamaría La Tierra de Sangre. ¿Vale? Y pasamos ya, ¿no?, de esta adaptación de la obra de Pedro de Répide a, bueno, a una de las más famosas, pues todo un hallazgo a principios de la década de los 20, Carceleras, una obra que incluso, una película que tendría incluso su versión sonora, ¿no?, 10 años después. Vaya, esta es una película realizada en el año 1922 y cuyos exteriores se realizan por completo en la ciudad. Esta película la dirigió José Bud y contó con la ayuda del artista Rafael Romero Pellicer, hijo de Julio Romero. Eso que estamos viendo, bueno, pues es podríamos decirlo como el cartel de la película. Realmente es una especie de tarjetón, pero bueno, queda muy bien para presentar la película como cartel. ¿De esta película sí disponemos de imágenes? O... Sí, hay bueno, ese es el fotograma de inicio de la película, está recortado por el paso de lo que son los antiguos fotogramas de estas películas.
entonces hay un pequeño recorte en la parte izquierda. Y Atlántida es la casa productora, de la que hablaremos luego un poquito. Entonces, bueno, si queréis podemos ver algunas escenas. Algunas imágenes, de la Córdoba de 1922, es lo que yo te contaba el otro día. Bueno, eso son escenas desde la otra orilla del río, desde la orilla izquierda, con todo el conjunto monumental al fondo. Bueno, la actriz se para ahí por orden seguro del director para que el público se recree en lo que es la Córdoba monumental. No tiene otro sentido. Y bueno, claro. O sea, son una escena muy deliciosa en el puente romano, lo que yo te decía. Pues las personas haciendo sus mandados, los muleros, los bueyes, en fin. Sí, porque todo. aquí sí se ve dentro de esa temática, ¿no?, de la que ya hemos hablado, sí se ve al menos una Córdoba más realista, ¿no? Más esa vida cotidiana de la gente anónima, dentro de que, como decimos, pues vamos a asistir a esa historia de triángulo amoroso que se expande, que se va completando, y de historias en las cuales el amor es un imposible y los celos, ¿no?, toman... El argumento de esta película también es tremebundo, o sea, yo no lo voy a leer todo, solo voy a contar el principio. El cortijo del señor Matías, sí, uno de los mejores de las inmediaciones de Córdoba, trabaja Pacorro, el potrero, que pretende a Soledad, que es esta muchacha que estamos viendo, la mocita más codiciada del cortijo. Pero esta lo desprecia a favor de Gabriel, su novio de toda la vida. Pacorro no se resigna a que no lo quiera y una noche, estando en la reja con Soledad, recibe un disparo del que resulta muerto. El juez manda detener a Gabriel como principal sospechoso y ordena que lo conduzcan a la cárcel de Córdoba. Soledad, llena de angustia por su amor, se deja perder por él, deja a su madre y huye también a Córdoba, a trabajar sin descanso en un taller de costura para poder llevarle comida a Gabriel a la prisión y verlo todos los días. Bueno, pues ahí hemos podido ver algunas imágenes de la antigua prisión, que era el Alcázar, del campo Madre de Dios. Bueno, eso es el puente sobre el Pedroche, el puente se conserva, el cortijo que vemos allí al fondo no, y ahora veremos una imagen de la alegría de Pedroche, que es un ventorrillo que había allí a la salida, ya en la carretera del Muriano. Eso no existe, por eso te decía que, claro, yo esto no lo conocía. Cuando la película llegó a mí, localizar este sitio, pues en principio parecía imposible. ¿Y de qué manera te haces con esta joya? Por casualidad, porque encontré una colección de fotografías de principios del siglo pasado y venían fotografías del ventorrillo. Estas fotografías no las he traído, no entendía que viniera a cuento, pero bueno, las podemos ver otro día. Hay una escena encantadora sobre el Cristo de los Faroles, un Cristo que no tiene todavía la reja de protección. Esa reja se la pusieron después, no sé exactamente la fecha, pero bueno, aquí el protagonista le dice que la tiene que dejar y ella le pide que le jure su amor frente al Cristo de los Faroles. Nada más cordobés. Unos dramones impresionantes. Pero tiene toda esa esencia, ¿no?, de lorquiana, también del poema del Cantejondo de Julio Romero de Torres, bueno, de toda la obra pictórica del artista cordobés. Además vemos, más allá, efectivamente, como estábamos viendo, esa plaza de capuchinos, el Cristo de los Faroles, también vamos a encontrar el entorno de Santa Marina, ¿verdad?, incluso la Fuenseca. Conocemos un poquito más incluso la Córdoba agrícola y ganadera, ¿no?, en esta, y llegamos hasta Almodóvar del Río, me parece. Un poquito, sí. Esta película, claro, el cortijo hubo que ambientarlo en algún sitio y se eligió un cortijo próximo a Almodóvar, porque hay unas escenas que no están en ese vídeo en las que sale el castillo de fondo. Pues, lógicamente localizar este cortijo para mí es imposible a esta altura. Ahí también hemos visto una escena muy bonita de lo que te contaba en el programa anterior, de las mozas yendo a la fuente con el cántaro a la cintura. Eso, bueno, y hemos visto una cosa que me llamaba la atención, que ya me lo explicó Pancho por qué era esto así, y eran los cántaros puestos en grupo en la fuente, y parece ser que las mozas, las mujeres, llevaban el cántaro a la fuente, pero luego se iban a hacer la compra al mercado. Entonces parece ser que el sitio del cántaro era su sitio en la cola para coger agua, algo así parece ser que era. Y bueno,
Ya Pancho puede hablar más de esa fuente, porque vemos que hay una zona del pilón que está más gastada que otra, y es porque el agua de un caño parece ser que era más buena que la de otros caños. En fin, estas son ya curiosidades al hilo de esa película. Hablábamos de este drama rural, que además es la primera película con exteriores íntegramente rodados en la ciudad de Córdoba, y que debió tener gran popularidad, gozar de una gran acogida para que el director pues repitiera, ¿no?, con su versión sonora, ¿no? Efectivamente, de esta película existe una versión del año 32, de la que ya hablaremos porque tiene una historia muy bonita detrás, una versión sonora. Ya adelanto que según los libros, según las guías de cine, se trata de la primera película sonora del cine español. Casi nada. No es exactamente la primera película sonora, sería, en justicia sería la segunda, sí, pero digamos que sería la primera totalmente hablada y cantada en español, con capital español, con actores españoles, etcétera, etcétera, y digamos que tuvo una media vida comercial. Entonces, su valor dentro de lo que es la historia del cine es incalculable. Como te digo, esta película también está perdida, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Seguimos con el director, ¿verdad?, con el mismo director que un año después rueda Rosario la Cortijera. Sí, antes de dejar Carcelera, ¿sí?, quería hablar de la productora, de Atlántida, sí, porque en esta productora participaba también el rey Alfonso XIII. Alfonso XIII, de todo es sabido también su afición por el cine. Era un nuevo invento que a él le gustaba disfrutar también en palacio. Entonces se funda Atlántida Film, y su director, que era Manuel Herrera Oria, le propone al mismísimo rey participar en esta productora. Entonces él accede de una manera, digamos, puramente documental o simbólica, ¿vale? Entonces tanto es así que en el estreno de la película en Madrid acudió la familia real al estreno, algo totalmente insólito en lo que era el cine español, porque no era habitual que la familia real acudiera a ningún estreno. Entonces en este caso sí acudió el rey. Y de otro personaje que tenemos que hablar de la película es de Antonio Calvache, porque en esta película sale haciendo de torero, pero los Calvache eran familia de fotógrafos, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, el padre era fotógrafo, creo que era Diego Calvache, tuvo 3 hijos, el mayor murió, Antonio, que se quiso dedicar a los toros, y su hermano José, que sí se dedicó a la fotografía. Lo que pasa que a la muerte del hermano mayor tuvieron que coger su taller para dedicarse más de lleno como medio de subsistencia a la fotografía. Y ya en el mundo de la fotografía saltaron al mundo de la cinematografía. Entonces, bueno, Antonio Calvache participa en un par de películas como torero, y luego hablaremos más tarde de su hermano José, porque también tiene una película hecha aquí en Córdoba. La historia de los Calvache es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la fotografía. Como torero me parece, bueno, la verdad es que no lo sé porque no he mirado en guía de tauromaquia, pero bueno, parece ser que tuvo cierto éxito en los ruedos, ¿vale? Y bueno, hablando ya de este anecdotario, ¿verdad?, en referencia a la película Carceleras, como decíamos, pues la siguiente película es también de José Puig y se titula y se llama Rosario la Cortijera. Trabaja pues también, bueno, a partir de una zarzuela con prácticamente el mismo equipo técnico y artístico, ¿no?, de Carceleras. Al tiempo que realizaba Carceleras, pues aprovechando de que andaba por aquí, me imagino, prácticamente con el mismo equipo artístico y prácticamente con el mismo equipo técnico, pues ya aprovechó para rodar Rosario la Cortijera. De hecho, parece ser que algunos descartes o algunas tomas que no utilizaría para Carcelera, parece ser que la utilizó José Puig para Rosario la Cortijera.
Entonces también está rodada entre Córdoba y Sevilla. Lo que pasa que no tiene esta película, pues no tiene escenas en la capital. Y si las tiene, pues yo no he sido capaz de encontrarlas. Sí tiene muchas escenas de cortijo, tiene muchas escenas cortijeras, lógicamente. Toda la acción prácticamente transcurre en el cortijo. Supongo que sería un cortijo que andaría entre Córdoba y Sevilla, puede ser. Y rodó también esta película. Lo que pasa que vuelve a recurrir a los tópicos de siempre, de amores pasionales, de muerte a navajazos, celos, en fin. Son este tipo de dramas muy del gusto de la época. Bueno, el argumento es larguísimo, pero volvemos otra vez a lo mismo, un triángulo de amor y celos, en el que al final se impone pues la muerte trágica y la huida del protagonista a la sierra, convirtiéndose en bandolero, en forajido, en fin. Su estreno generó no poca expectación, ¿no? Generó muchísima expectación teniendo en cuenta que ya era conocido, ¿no? el cineasta y que tenía muy fresco el rodaje de Carceleras, ¿no? El estreno de la película efectivamente tuvo lugar en el Gran Teatro, se registró un lleno total en las 2 sesiones en las que fue proyectada y hubo buena acogida por parte del público cordobés porque, bueno, pues del buen sabor de boca que le dejó Carcelera, ya conocían a este realizador y además vemos buenas críticas en la prensa, en las crónicas de la prensa de la época. De esta película sí se conserva. Yo no he traído imágenes porque, bueno, son escenas de cortijo y no sé si nos iban a interesar mucho o no. Bueno, ahí está la película, se conserva por suerte, pero bueno, quizás si da tiempo en otros programas o de otra manera, pues la podemos ver un poquito. Antonio, creo que se nos ha acabado ya el nuestro hoy, es que ha sido de verdad interesantísimo. Hemos atravesado la tercera parte, ¿verdad?, de lo que teníamos previsto para hoy, es decir, que queda muchísimo que contar, pero verdaderamente merece la pena saborear cada una de esas anécdotas, cada una de esas historias que hay detrás de los fotogramas que nos traes, de las imágenes de esa película del año 22 de Carceleras, de José Puig. Y bueno, pues te esperamos para la próxima entrega, porque tenemos que continuar, creo que lo vamos a hacer con La Sinventura, ¿no?, una película del mismo año, y retomaremos este itinerario intrincado, largo, intenso y apasionante por las películas que han tenido parte o la totalidad de sus rodajes en la ciudad de Córdoba, en Córdoba capital o en Córdoba provincia. Antonio, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy también. A vosotros, como siempre, ya continuaremos con estas películas. Perfecto.